Ahora sí estamos grabando, gracias. Entonces, les decía que el concepto de velocidad relativa es relativo, valga la redundancia, porque depende de quién esté observando y si ese observador está quieto, si ese observador se está moviendo respecto de. Entonces siempre vamos a estar pensando en eso. Lo vamos a hacer en las tres dimensiones, obviamente, respetando en X, después en X en Y, y después en R cubo, en R3 o en E3, como le quieran llamar, en el espacio. Entonces, en una dimensión, en el plano o en el espacio, vamos a tener que manejarnos, obviamente, vectorialmente para definir cómo es la velocidad de una persona respecto de otra, o de un móvil respecto de una persona, o como les quieran llamar. Entonces, si nosotros vamos a hacer un gráfico relativamente sencillo, así como está en el libro, simbólicamente vamos a escribir así. Vamos a ver entonces cómo es la posición. La posición de P del pasajero respecto de A va a ser igual a la posición de A respecto de B más la posición, así es como lo decimos, de P respecto de B. P respecto de B más la posición de B respecto de A. Entonces, esto que simbólicamente parece extraño, que nos va a permitir calcular una velocidad de tal forma que la velocidad del PR, sea, si a ese desplazamiento lo dividimos en el tiempo, vamos a determinar entonces la velocidad. Entonces, si a esa, en términos del análisis matemático, la derivada de x de p respecto de a respecto de tiempo va a ser igual a la derivada de x de p respecto de b respecto del tiempo más la derivada de la posición de b respecto de a respecto del tiempo. Y eso nos va a dar directamente la velocidad de p respecto de a, va a ser la derivada de la velocidad de p respecto de b más la velocidad de b respecto de a. Nos va a llevar a una fórmula que es lo que ya conocemos, que es que la posición respecto del tiempo, la variación del desplazamiento respecto del tiempo, o de la posición respecto del tiempo, nos da la velocidad. En el límite, cuando delta t tiende a 0, transmite el valor de velocidad. Pero eso es conceptual y tiene que ver un poquito con la definición, ¿no es cierto?, de velocidad instantánea. Recuerden que esto lo vamos a hacer nosotros, pero no trabajándolo desde el análisis matemático con límites, con derivadas, sino que solamente para justificar teóricamente de dónde salen esos conceptos. O sea, ustedes deberían saber la límite derivada para poder tomar estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de la velocidad del pasajero respecto de A, respecto de A, y a su vez la relación esa va a ser respecto de otro sistema de referencia B más la posición de ese sistema de referencia respecto del andén, por ejemplo, la velocidad de la persona respecto del andén va a ser igual a la velocidad de la persona respecto de un observador B más la posición del observador B respecto del andén. Esto, en definitiva, para nosotros, la velocidad, por ejemplo, que estamos midiendo acá, nosotros hemos dicho que es la velocidad de 1, acá no está puesta la medición porque lo borré, pero sería la velocidad del tren, que era de 5 metros por segundo.
Bueno, ahora vamos a dar ejemplos para que les quede, para que veamos cómo determinar qué es cada una de las posiciones. Como ejemplo, a ver, veamos. Dice, una pasajera camina con una velocidad de 1 metro por segundo por el pasillo del vagón de un ferrocarril que se mueve, yo he puesto a 5 metros por segundo, acá dice 3. ¿Cuál es la velocidad de la pasajera? Pero tenemos que ver respecto de quién, cómo está relacionado a eso de la velocidad de la pasajera. Entonces, respecto de B, respecto de la persona que está sentada, respecto de una persona, ahora le vamos a cambiar esto, esta es la pasajera, la velocidad de la pasajera, respecto de alguien que está sentado, respecto de B, esa velocidad es de 1 metro por segundo. Entonces vamos a tener 1 metro por segundo más la velocidad de B, que es la velocidad del tren. En realidad esa persona se está moviendo, está sentada y está moviéndose con el tren. Entonces esta velocidad de B respecto de A, o sea, respecto del andén, ahora le cambiamos el nombre, a esto le llamamos A por andén. Saben que el andén es la plataforma donde, es la estación del tren, digamos, que es la vereda donde esperan los pasajeros. Entonces la velocidad de esta persona que está quieta, pero está en el tren y se está moviendo, es la velocidad de B respecto del andén. Esa velocidad, yo hemos puesto que es de 5 metros por segundo. Entonces la velocidad del pasajero respecto del andén, esta persona está mirando ese pasajero que se mueve a 6 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería, en definitiva, cómo relacionar una cosa con otra. Bien, en una sola dimensión, ¿no es cierto? A veces nos pasa que nosotros nos estamos moviendo. Acá es mirarlo desde el andén y ver cómo se mueve uno con respecto al otro. O en realidad, este que se está moviendo, ve cómo se le acerca la persona, pero digamos, según su sistema de referencia, él estaría quieto y él se está moviendo. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos en la ruta? ¿Qué pasa cuando estamos en un vehículo, en una ruta, por nuestro carril y vemos que se acerca un camión, un colectivo, lo que sea? Otro vehículo, o no, o nosotros estamos en nuestro carril y nos sobrepasa otro auto, nos sobrepasa, y en ese sobrepasar nosotros hablamos de velocidad relativa, o sea, la velocidad de uno respecto del otro, del auto respecto del camión, o del camión respecto del auto, y no estamos hablando de que alguien está afuera y viendo qué velocidad tiene. Por ejemplo, si yo voy a 90 kilómetros por hora, ¿sí? Y el otro va a 100 kilómetros por hora, cuando nos cruzamos, ¿le podemos ver la cara? ¿Podemos identificar los rasgos de la otra persona? Ustedes cuando han ido en la ruta han podido ver quién lo sobrepasaba o quién venía del frente. ¿Se puede hacer eso? No mucho. No mucho, dijo, o no escucho. No, que no mucho, no se puede ver tanto los rasgos. Bien. Entonces, diríamos lo siguiente. Si la persona que viene lo hace en sentido contrario, la velocidad relativa, si yo voy a 90 y el otro viene a 100, la velocidad relativa es de 190 kilómetros. O sea, yo viajando a 90 y él a 100, es el mismo efecto que si yo estuviera detenido en el auto y el otro viene a 190 kilómetros por hora y me pasa a esa velocidad. Como dicen ustedes, es muy poco probable que lo puedan visualizar, que puedan ver quién es. ¿Sí? Si yo voy a 90 y el otro viene a 100, en ese cruce la velocidad relativa es como si yo estuviera quieto y el otro viene a 190 kilómetros. En cambio, si yo estoy manejando
hacia, en la ruta por mi carril y viene alguien y me sobrepasa, la velocidad relativa con la que me va pasando esa persona respecto de mí es apenas la diferencia de 100 menos 90, 10 kilómetros por hora. Es como si yo estuviera parado y el coche me pasa a 10 kilómetros por hora. O sea, muy despacito, es muy probable que yo pueda ver quién es, inclusive hasta pueda saludarlo y gritarle algo. Pero ahí estamos hablando de que la velocidad, los dos están en movimiento. En el mismo sentido o en sentido contrario. Estamos hablando de en una sola dirección. Entonces, en ese caso, ¿sí?, la velocidad relativa de uno respecto al otro va a tener que ver con que si están en el mismo sentido o en diferentes sentidos. Eso nos va a llevar después, ahora que recuerdo, a otro tema que se llama efecto Doppler, que es más complicado aún, porque no solamente es que nosotros vamos viajando, sino que el que viene de enfrente no es un camión, es la ambulancia, o son los bomberos o la policía. Entonces, ahí se complica más todavía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viajando. La ambulancia viene hacia nosotros, pero además la ambulancia produce un ruido, un sonido, y el sonido también viaja. O sea que una vez que nosotros estamos andando, tenemos que escuchar el sonido de la ambulancia que se nos acerca hacia nosotros. Lo escuchamos con mucha frecuencia, como que es un ruido bastante molesto, si se quiere. Pero cuando nos pasa y se empieza a alejar, prácticamente ese ruido ya no es tan molesto. ¿Por qué? Porque la vibración, las ondas mecánicas del sonido, si yo voy hacia el sonido, es como que el oído va captando esa onda que va haciendo interferencia, que va molestando nuestro tiempo, todo nuestro sistema auditivo. Entonces es mucho mayor en esa frecuencia. Nosotros vamos en un sentido y el sonido va en el sentido contrario. Cuando pasamos la ambulancia, ese ruido se escucha y se deja de escuchar rápidamente. Desaparece casi, no sé si les ha pasado. Entonces uno puede, estando o viajando, aunque tenga los ojos cerrados, escuchar esto de la sirena y saber si viene de atrás y nos sobrepasa o si viene de enfrente y nos sobrepasa, porque el cambio es bastante diferente. Pero ya incorporamos una velocidad de una fuente sonora. Eso se llama efecto Doppler. Ese efecto Doppler también lo vamos a estudiar después, no ahora como cuando estemos viendo otro tema, porque también tiene que ver con esto de la velocidad relativa. Otras cuestiones que tienen que ver y son similares, hablando del efecto Doppler, también el efecto Doppler es para la luz. O sea que si nosotros nos acercamos a una luz, o la luz se nos acerca a nosotros, la vemos de un color, y si esa luz en vez de acercarse está alejando de nosotros, la vemos de otro color. En realidad es mentira, nosotros no la vemos. Pero los aparatos pueden detectar si esa luz se acerca o se aleja. ¿En función de quién? De la frecuencia que tiene la luz, de la longitud de onda. Ustedes saben que los colores tienen diferentes longitudes de onda o diferentes frecuencias. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos recordar, que ya lo saben, han visto trigonometría, saben gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, la luz obviamente es una onda electromagnética y supongamos que eso es un color que tiene una determinada frecuencia y tiene de pico a pico lo que llamamos longitud de onda. Pero resulta que no todos los colores tienen la misma longitud de onda. Va a haber otro color con otra longitud de onda. Entonces, según el tipo de luz, nosotros vamos a tener diferentes longitudes de onda. Esto, fíjense, la longitud de onda respecto a esto es mucho mayor que la longitud de onda entre dos picos o entre dos valles. Tenemos allí también medir exactamente lo mismo, que sería bajo. La longitud de onda acá en una onda completa se mide acá. Una onda completa se mide acá o se mide esto, que es una onda del negro que es completa, es igual a que lo mida entre
un solo color, hay una longitud de onda determinada, pero el aparato que está midiendo, si esa luz se va alejando, se ve con una frecuencia, y si se va, o sea, con una longitud de onda, y si se va acercando, con otra longitud de onda. Ese efecto Doppler es el que nos permitió a nosotros el otro día hablar de el fenómeno este del Big Bang, del Big Crunch y todo lo demás. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los planetas se están alejando? Están en expansión. ¿Quién lo hace? Este proceso de velocidad relativa, que tiene que ver con la luz. Porque a pesar que la luz viaja, no es lo mismo que se vaya alejando que se vaya acercando. Es similar al concepto este de la ambulancia, y cuando se está acercando lo escucho con mayor frecuencia, con mayor nitidez, mayor volumen, y cuando se aleja tiene otro efecto. Entonces, en ese caso estamos hablando de velocidad relativa. Entonces, en el ejemplo, damos otro ejemplo para remarcar un poquito este concepto. Dice, usted viaja al norte en un camino recto de 2 carriles con rapidez constante de 88 kilómetros por hora. Sí, ustedes van en un vehículo, ahora hacemos algo similar. De tal forma que la ruta, nosotros sabemos que la ruta tiene un vehículo y usted se dirige en ese vehículo hacia allá a 88 kilómetros por hora. Entonces, de enfrente, o en el otro carril, mejor dicho, viene hacia ustedes un camión. Entonces dice, un camión que viaja con rapidez constante de 104 kilómetros por hora se acerca a usted en otro carril. Entonces tenemos un camión, obviamente, de mucho mayor porte, que viene hacia ustedes, pero con 104 kilómetros por hora. Entonces, la simbología respecto de lo que nosotros queremos tomar, el camión va a ser un punto de referencia, la Tierra es otro punto de referencia. Entonces, este sistema, esto se está moviendo, pero se está moviendo respecto a la Tierra. Entonces, la Tierra, la van a ver en los libros que dice con la letra E, porque en la traducción eso no se tradujo, se traduce la palabra, pero queda este símbolo del Hertz. Entonces, la velocidad del camión... Profe, no se ve, me falta. No se ve el camión. Ahí está. Perdón, no se ve la E, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que ahí va a haber una velocidad de quién? Del camión respecto de la Tierra. Entonces, la velocidad, esta sería la velocidad del camión respecto de la Tierra. Entonces nosotros vamos a castellanizar esto, lo vamos a poner T. D sub C es la velocidad del camión. La velocidad del camión respecto de la Tierra es de 104 kilómetros por hora, porque es lo que está marcando obviamente el velocímetro de la persona. Y esta va a ser la velocidad de quién? De la velocidad de ustedes, la velocidad de usted respecto de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la velocidad del camión respecto de la Tierra es de 104 km por hora y la velocidad de ustedes respecto de la Tierra es de 88 km por hora. Si queremos saber, por ejemplo, la velocidad que tiene usted respecto del camión o la velocidad del camión respecto de ustedes, entonces vamos a tener que plantear una ecuación. Entonces, les sigo leyendo. Obtenga la velocidad del camión relativa a usted y su velocidad relativa al camión. Después pregunta cómo cambian las velocidades una vez que los vehículos han pasado. Considérese este problema como unidimensional. Vamos en una recta, en un tramo recto. Entonces es en una sola dimensión. Entonces,
la velocidad del camión respecto de ustedes, vamos a tener que definir un norte y un sur, o un sentido positivo hacia un lado, un sentido negativo hacia el otro. Entonces, vamos con la velocidad, cambiar los subíndices, acá me vuelve loco. La velocidad del camión respecto de la Tierra acá, la velocidad del camión respecto de la Tierra, entonces va a ser la velocidad del camión respecto de usted más la velocidad de usted respecto de la Tierra. Para acordarse, si nosotros tenemos este P respecto de A, ¿lo están viendo? En posición de X respecto de P de A es lo mismo que en las velocidades, ¿no? P respecto de A, lo que hacemos es ponemos P al principio, ¿sí? Y A al final. Entonces tenemos P respecto de otro que es B y después de B respecto de A. Entonces acá nosotros tenemos la velocidad de C respecto de T y el camión respecto de la Tierra es la velocidad de C respecto de U más la velocidad de U respecto de T. Entonces arrancamos con C y terminamos con T. ¿Se entiende? La primera va acá y esta segundo subíndice va acá. Nosotros queremos saber cuál es la velocidad de camión respecto de ustedes. Entonces lo que hacemos es despejarlo y pasamos a esta velocidad hacia el otro lado. Esta velocidad de 88 kilómetros, si nosotros suponemos que esto para allá es positivo, es más eje X, digamos que está en el sentido hacia el norte, y este hacia allá es el norte, entonces la velocidad del camión respecto de ustedes, vamos a tener que esta velocidad es de menos 104 km por hora porque va en el sentido contrario. Entonces esto es menos 104 km por hora y esta velocidad está sumando, está positiva porque va en el sentido que nosotros hemos convenido, pasa por otro lado restando, serían menos los 88 km por hora. ¿Qué me va a dar eso? La velocidad del camión respecto de ustedes. La velocidad del camión respecto a nosotros lo vemos que viene en sentido contrario a nosotros. Para nosotros es positivo para allá, el camión viene en sentido contrario. ¿Qué valor? Y bueno, se suman. 8 más 4, 12. Me llevo 1. 192 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del camión respecto de ustedes. Si nosotros hubiéramos querido calcular la velocidad de ustedes respecto del camión, la velocidad de ustedes respecto del camión, tendríamos que cambiar ahí que en vez de B de C de U, velocidad de U respecto de C. Sería lo mismo, pero en vez de restar, en vez de sumarse los dos valores negativos, serían sumándose ambos y esa velocidad sería de más 192 km por hora. Es porque es como si alguien estuviera mirando desde el otro, en vez de situarse acá, está situado en el otro lado. Siempre la velocidad de uno del otro va a ser el valor opuesto, o sea, la velocidad relativa. Esto es importante, ¿por qué? Porque para los hechos, ustedes, la accidentología o en un accidente, ustedes saben qué es lo que ocurre cuando un coche choca con otro o cuando un camión, los vehículos que fuere, chocan. No es lo mismo chocar de frente que uno chocarlo detrás al otro. O sea, si uno va a 150 y el otro va a 120 y lo choca de atrás, la velocidad relativa es la diferencia de los dos, van a ser nada más que 30 km por hora. Sería equivalente a chocarlo como si uno estuviera quieto y el otro viene a 30 km por hora y lo choca. Ahora, si uno viene a 150 y otro va a 120 y se chocan de frente, es como si hubieran chocado una pared viajando a 270 km por hora. Por eso el concepto de velocidad relativa
es bastante importante. De hecho, que muchas veces después del accidente no se sabe, hasta que hacen el peritaje y todo lo demás, la prima facie se dice cuando uno llega al lugar y ve el accidente, a veces no sabe cómo chocaron, quién venía y de dónde venían, y por qué quedó mirando hacia el norte, hacia el sur, en qué situación. Si a veces el choque no es frontal, a veces el choque es porque se durmió y cuando se durmió pegó el volantazo y lo puso al auto de costado y el otro vino y lo partió al medio, o cualquier otra situación similar, de los cuales nosotros con la física, los que hacen peritaje son, no te digo que son ingenieros, pero son, tienen que saber física de choque y de otros temas que vamos a ver más adelante, justamente esto se llama choque, que tiene que ver con la cantidad de movimiento, donde uno determina, ¿sí?, con qué velocidades venían los vehículos para producir ese tal impacto. En general, algunos dicen que es muy común que cuando el auto choca, se clava el velocímetro, en realidad es que se clava el velocímetro, es que deja de funcionar en ese momento, y será que la aguja sale o que se queda ahí estática. El asunto es que una de las cosas que se tienen en cuenta, según dicen, yo no lo puedo corroborar o verificar, es que la velocidad queda marcada. Distinto de en un avión, que hay una caja negra que va grabando todos los datos, por eso después se busca la caja negra, donde se escucha toda la transmisión y se tiene conocimiento de qué pasó instantes antes del accidente. En cambio, en un choque de dos vehículos en la ruta, a veces puede ser que quede clavado la aguja en 120, digamos, este auto venía a 120. Si no es así, los daños que se producen son evaluados en función de las velocidades y de las masas que tienen los autos que chocaron. O sea, un colectivo de larga distancia, un auto, cuando chocan, obviamente el colectivo tiene una determinada masa, tiene un peso, el vehículo otro, y depende del daño que se ha producido en los vehículos, uno sabe si venían muy fuerte o si el choque no fue tan fuerte, bueno, además de saber si han muerto o no han muerto y cómo han quedado los accidentados en el vehículo. Pero todo eso se calcula. Una de estas series que vemos, no una, cientos de series que hay en televisión de los Yankees, van a ver que está el CCI, de diferentes ciudades, y después hay otros nombres de otras series, no me acuerdo, Criminal Minds y no sé cuántas otras series parecidas. En ellas ustedes van a ver que en los laboratorios realmente hacen una evaluación ingenieril, una evaluación física, y cómo se produjeron los disparos, en qué dirección, con qué ángulo. No sé si han visto que ponen al occiso, ponen al muerto, y donde está la bala, después que la sacaron la bala, le clavan un pinche, en realidad no es que le clavan, le ponen como un señalador para ver la dirección con la que entró el proyectil. Y si esa persona estaba parada, si el proyectil entró en esta dirección, si entró de abajo, de dónde provenía. Luego, si tienen marcado dónde está tirado en el piso, hacen la reconstrucción de dónde estaría parado, y si el arma con la que se le disparó es una 45, es una Magnum, es una Colt 38, lo que fuere, cada arma tiene una cantidad de movimiento, hace un impacto que esa persona pueda desplazarse o no mucha distancia. Ustedes saben que se les pega con un taca, porque un taca son esos fusiles cortos que usa la policía, que tienen un gran poder de fuego. Eso hace que, como ven en las películas, que los cuerpos vuelen, en realidad no vuelan, sino que el impacto es tan fuerte que provoca la caída 1, 2 o 3 metros más. Entonces, en función de dónde cae y con qué arma le dispararon, les dicen, esta persona le disparó a quemarropa, a medio metro, a 1 metro, a 5 metros. O sea que todo eso que se ve en las películas, que parece de película, en realidad en un laboratorio, tomando todos los recaudos necesarios, como si recrearan toda esa situación, y pueden determinar con bastante exactitud este tipo de cuestiones. En función de la dirección que es que va el proyectil, también determinan que la persona que disparó, si la tiene la
el revólver o el arma, ¿no es cierto?, a media altura, como suele ser, entonces determinan también la posible estatura de la persona que agredió. Así como después cuando le clavan un puñal, determinan que ese puñal fue hecho por un zurdo, no por un derecho, fue hecho desde abajo hacia arriba. Y si son 5 puñaladas, determinan cuál es la que le produjo la muerte, en qué, cuál fue la primera, cuál fue la segunda, cuál fue la tercera. Bueno, en algunos casos. No, hay otros que aparecen con 120 puñaladas. Es medio complicado determinar el orden. Discúlpeme que sea tan drástico, ¿no? Pero toda esa parte de criminalística tiene muchísima. Me estoy viendo el tema. Bien, vamos a ver otro ejemplo y terminamos. Un último ejemplo que es bastante sencillo, pero que es muy interesante. Les leo el enunciado, esto está en el Sears, ¿no? Lo que yo estoy leyendo es un ejercicio del Sears. Dice: la brújula de un avión indica que se dirige hacia el norte y su velocímetro indica que vuela a 240 km por hora. Obviamente una avioneta, ¿no? Es un avión. Si hay un viento de 100 km por hora de oeste a este, ¿cuál es la velocidad del avión relativa a la Tierra? Leo más despacio. Dice: la brújula de un avión indica que se dirige hacia el norte. Y la velocidad, y su velocidad indica que vuela a 240 km. Esta velocidad es la que provee el motor, obviamente. Entonces nosotros tenemos ahora otro sistema que dice que tengo un avión que va a volar hacia el norte a 240 kilómetros por hora. Entonces, hacia allá es el norte, y dice que hay un viento mirando hacia el norte, a la izquierda está el oeste y a la derecha está el este, ¿verdad? Entonces dice que hay un viento de oeste a este, hay un viento de 100 kilómetros por hora de oeste a este. Entonces hay un viento, en este sentido, hay un viento de 100 kilómetros por hora. Obviamente que ese avión no va a llegar nunca a destino, ¿no es cierto? Porque la brújula le indica que va dirigido hacia el norte. ¿Este viento qué hace? Si lo hacemos a escala, entonces tendríamos vector velocidad de 240 kilómetros más un vector del viento de 100 kilómetros por hora. O sea que en realidad la suma vectorial sería esta que está acá. Entonces, ese avión está yendo hacia el lugar que le indican y no. El viento continuamente, si ese viento es constante, lo arrastra al avión y lo lleva. Esta sería la velocidad del avión, esta sería la velocidad del viento, esta sería la velocidad total. Entonces, el avión más la velocidad del viento hace que el avión tenga esa velocidad final o velocidad total, velocidad final, de tal forma que no va a llegar nunca a donde iba. Si íbamos hacia el norte, si el piloto puso el norte porque vamos hacia Bolivia, resulta que ese avión se va desplazando. Ojo, no es que el avión se tuerce y va para allá, sino que el avión lo va arrastrando. Entonces el avión que estaba en esta posición ahora está en esta posición y luego va a estar en esta posición. O sea, lo va corriendo, pero él sigue apuntando siempre hacia el norte. Lo que pasa es que no va a llegar acá, sino que en algún momento va a llegar por acá. Entonces, en vez de ir a Bolivia, va a ir a Paraguay. Cosa que ocurre cuando hay mal tiempo, muy mal tiempo. Está previsto que el avión llegue a tal lugar con tantos kilómetros, con tanto combustible, y resulta que por efecto de este viento se aleja un poco de la ruta, o el viento lo frena y gasta más combustible, y pasa, cuando no se tienen previsiones como esto que pasó. ¿Se acuerdan era el equipo de Chapecoense, creo? No sé si alguien recuerda de ese avión que se cayó, no le daba el combustible para llegar, y encima cuando llegaron había
aviones esperando, entonces lo hicieron dar círculos hasta que se libere la pista, no recuerdo cuál era el problema, pero se les acabó el combustible y se fueron. Murieron ahí casi todos, creo que se salvaron un par. Y eso se debió a un mal cálculo, pero también nosotros pensamos que vamos a gastar tanto de combustible y resulta que en el medio está cortada la ruta porque hay un piquete y dice, bueno, mira, te tenés que volver y dar la vuelta allá por San Martín porque si no, no vas a poder pasar. Entonces ya hicimos 100 kilómetros, tenemos que volver 100 kilómetros, agarrar por otra ruta y ya está dentro, no está en el presupuesto ese gasto de nada. Estas cosas ocurren. Y a veces uno sale y no, en estos tiempos no, pero estamos en cuarentena, pero hace unos años, cuando eran muy comunes los piquetes, uno no sabía si no podía calcular el tiempo, en realidad para llegar o no. Entonces, vamos a volver al problema, ¿no? Me distraigo siempre haciendo comentarios. Dice así, ¿cuál es la velocidad del avión relativa a la Tierra? La velocidad del avión relativa a la Tierra. Entonces, la velocidad del avión, a ver, el avión no sé dónde, dice así, se trata de un problema de velocidad en dos dimensiones, hacia el norte y hacia el este, así que tenemos un problema de velocidad relativa. Usando vectores nos da la magnitud y dirección de la velocidad del avión P relativa al aire. O sea, los 240 kilómetros por hora no son 240 kilómetros por hora que estamos mirando nosotros. Esto es relativo al aire. Porque el avión no está sobre la tierra, no va sobre la carretera. Está sobre el aire y el aire es el que lo lleva, el viento es el que lo traslada de un lado al otro. Entonces a esto le llaman velocidad de P respecto de A. El A viene por el aire. El otro dato que damos de los 100 kilómetros es la velocidad del aire respecto a la Tierra. Esta velocidad del viento es la velocidad del aire respecto de la Tierra. Entonces la velocidad de P respecto de T sería esta velocidad final, velocidad de P respecto de T es igual a ¿qué? A la suma de estas dos velocidades, de esta manera. O sea, una velocidad de P respecto de A más la velocidad de A respecto de la Tierra. Entonces lo mismo que les decía recién. La velocidad de P respecto de T, tengo la velocidad de P acá respecto de T acá. Después yo lo puedo cambiar el orden, pero para una regla mnemotécnica para darme cuenta, P respecto de T va a ser P respecto de A más A respecto de T. Entonces es como que estos son los intermedios. Entonces la velocidad de los pasajeros respecto de la Tierra, en definitiva, es la suma de esas dos velocidades. O sea, los 240 P respecto de T es igual a los 240 kilómetros por hora más esta velocidad. Pero esta velocidad no se suma directamente, no es igual a 340 kilómetros por hora. Esto es un error. Para que esto tenga sentido, yo tengo que decir que estas velocidades son magnitudes vectoriales, entonces no se suman directamente. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por las dudas. O sea, una expresión simbólica, más que simbólica, es una expresión vectorial, de tal forma que esta velocidad es la suma de estas dos velocidades. Sabemos que no hay que sumar 240 más 100, no tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque acá hay una suma de vectores en el plano, de tal forma que por trigonometría, si hacemos esto a escala 240 más 100, la hipotenusa va a ser igual entonces la velocidad de P respecto de T como la raíz cuadrada de 240 al cuadrado más 100 al cuadrado. Esa sería en definitiva la suma de las velocidades. Eso, ustedes tienen calculadora, está redondeado ahí en 260 kilómetros por hora. Entonces nosotros tenemos la velocidad de 1, que es raíz cuadrada, abro un paréntesis y pongo 240 al cuadrado más 100 al cuadrado,
cierro el paréntesis y eso me da exactamente, yo pensaba que estaba aproximado, no, el valor que está en el libro es exacto, porque la calculadora da el valor exacto de 260 kilómetros por hora. Entonces, aquí que hay un ángulo phi, de tal forma que la tangente de phi es igual al cateto opuesto, que es la velocidad v sub b, que llamamos el aire respecto de tierra, la velocidad del aire respecto de tierra, sobre la velocidad de p respecto de a. O sea, esta velocidad que es la velocidad p respecto de a. Bueno, eso implica que phi es el arco tangente, o si quieren, tangente a la menos 1, del cociente de 100 sobre 240. Eso es el cálculo que vamos a hacer como un ángulo de inversa. Tangente, paréntesis, 100 dividido en 240. Cierro el paréntesis y eso me da 22,61, 22 grados 37 minutos, que el libro sí ahí redondea en 23 grados al este del norte. Al este del norte significa que va hacia el norte pero tirado hacia el este. 22 grados 37 minutos, nos redondeamos ahí nosotros. 22 grados 37 minutos. ¿Qué debe hacer entonces el piloto para llegar a Bolivia y no irse a Paraguay? ¿Qué creen que tiene que hacer? Contrarrestar eso. ¿Cómo? Inclinándose hacia el otro lado para que la 22 velocidad del grados. viento, ¿Y cuánto me inclino? Los 22 grados. 22 grados. O sea, que si el viento me está arrastrando 22 grados para allá, yo lo que tengo que hacer con el avión es apuntar 22 grados para el otro lado. Eso es lo que ustedes pretenden, ¿verdad? Sí, profe. Señor. ¿Están seguros? De que si ustedes fueran Sí. pilotos, harían eso. Bueno. Entonces, así es la pregunta. Dice, ¿qué dirección debería tomar el piloto para viajar al norte? ¿Y cuál será su velocidad relativa, en este caso? Y ustedes girarían un ángulo de 23 grados con 37 minutos. Pero déjenme 22. decir una cosa, 22. 22, 37 minutos. Déjenme decirles una cosa. Si nosotros hacemos eso que ustedes dicen, porque esto es lo intuitivo, esto es clásico, ¿no? Decimos, bueno, listo, corrijo 22 grados 37 y le apunto. Resulta que esto de apuntar hacia allá respecto de la vertical, con ese ángulo de 22 grados, no va a hacer que cambie la velocidad que tiene el avión respecto del aire. O sea, la velocidad de los pasajeros respecto al aire, que era 240 kilómetros, y la velocidad que da el motor. O sea, el motor da 240 kilómetros por hora. Y el viento, ¿qué velocidad? Y hacia el este tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Qué pasó ahí? que restan las velocidades. No, la suma vectorial es la misma. O sea, yo en vez de ir hacia allá, yo apunto hacia la izquierda, ustedes dicen con un ángulo de 22 grados 37 minutos. Y luego el avión, como siempre, va en esa dirección, siempre va derechito, perdón, en este caso, va apuntando hacia allá. ¿Y qué pasa? El aire lo devuelve y lo va corrigiendo
hacia el otro lado. O sea que en realidad, si yo quiero llegar a este punto acá en el norte, el avión va a ir cruzado, en realidad el avión va a ir en esta dirección. Siempre va a ir viajando de forma cruzada. ¿Se entiende? O sea, no va a viajar así, va a viajar de esta forma y lo va a ir, el viento lo va a ir trayendo y se va a ir acercando al objetivo. Pero fíjense lo que ocurre. Si yo necesito girar para este lado, 22-37 grados, la velocidad del avión es de 240 km por año y esta es de 100 km por hora. Si yo a esto lo llamo alfa, la tangente de alfa es cateto 4 sobre adyacente. O sea que no me sirve la tangente. ¿Sería qué cosa? Arco coseno. El seno de alfa es 100 sobre 240. Quiere decir que alfa es igual a ¿cuánto? Al seno a la menos 1 de 100 sobre 240. ¿Y cuánto da eso? 25. 25 grados. O sea que el ángulo no era de 22,3, era de 25 grados, que no es lo mismo. O sea, el haber puesto a 22 grados un poco menos, el viento lo iba a seguir arrastrando y no iba a llegar al norte, iba a ir unos grados más alejados. ¿Por qué? Porque ahora la incógnita no es la hipotenusa. La incógnita, ¿cuál es? El cateto. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la velocidad del P respecto de la Tierra, sigue siendo lo mismo, pero una suma vectorial, no es esta suma directa, sino ahora voy a sumar 240 más 100, no es lo mismo que haga 240 más 100, porque acá lo hago con un ángulo de 90 grados, en cambio acá no. Acá el ángulo no es de 90 grados. Entonces ahora, si yo quiero calcular este cateto y esta es la incógnita x va a ser igual a la raíz cuadrada de 240 al cuadrado de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto de 100 al cuadrado. Entonces, la velocidad, en definitiva, va a ser ese valor x, la velocidad del avión respecto de tierra, que va a ser la raíz cuadrada del paréntesis 240 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Cierro el paréntesis y saco una velocidad de 218 kilómetros por hora. 218. ¿Cuál era el valor de velocidad anterior? 260 kilómetros. Entonces es donde nosotros tenemos que razonar. Estos 260 kilómetros por hora son más de los 240 que da el motor. ¿Por qué? Porque el viento más la velocidad del avión van haciendo que esto vaya como a mayor velocidad, ni hablar si esa velocidad del viento se va poniendo cada vez más a favor. Cuanto más a favor esté, mayor va a ser la velocidad, o sea, es como que lo va a empujar, que van a favor del viento. ¿A alguno le ha tocado alguna vez caminar a favor o en contra del viento? Es bastante viento en serio, de ráfagas de 80, 90, hasta 100 kilómetros por hora. Es obvio que si ustedes van enfrente no van a avanzar nada, los va a hacer retroceder. Cuando van a favor del viento, obviamente que les va a apurar el tranco. Es más o menos como si subiéramos una pendiente. Esto es como ir en contra del viento, tenemos que hacer más fuerza. En cambio, cuando vamos cuesta abajo, es como que nos viene apurando solo la pendiente, hace que nosotros vayamos más rápido. El viento hace lo mismo. Nos empuja y nos hace ir más rápido. En este caso, el viento casi es como que estaría a favor. Acá hay 90 grados. En cambio, en este caso, acá hay un ángulo que es menor de 90 grados. Y es como que el viento nos va frenando. Entonces, el valor de velocidad, en definitiva, respecto a la Tierra, es menor que este. Entonces, si ustedes hacen un cálculo de los kilómetros que van a hacer para llegar al lugar de origen, obviamente que con esto no van a llegar. ¿Por qué? Porque el avión se está yendo del lugar donde yo quiero ir. Tengo la ventaja que voy a mayor velocidad.
llego más rápido allá, pero después me tengo que volver. En cambio acá, voy más despacio, pero voy seguro, apuntando a dónde. En esta dirección, ¿para qué? Para que el viento me corrija y me lleve en la dirección que yo quiero. Ni más ni menos como el mismo fenómeno, no hace falta que tengamos que viajar en avión, ni esperar mal tiempo, ni tanto viento, si es que quisiéramos cruzar el río ahora, el río Paraná. Hoy decían que hace un rato, decían en la radio, que había llegado a 8 centímetros, cosa imposible de creer. O sea que hoy el río Paraná lo cruzan corriendo, no hace falta nada. Pero en los buenos tiempos, donde el caudal era muy grande, el río tiene una velocidad. Y si ustedes quieren cruzar el río los va a ir. Ustedes van a apuntar siempre al frente, pero el río los va a ir arrastrando. Ustedes van a ir hacia allá y el río los trae, van hacia allá, el río los trae. ¿Se entiende? Yo voy a querer avanzar en una dirección, pero el río me va a ir arrastrando. Entonces, este efecto. ¿Sí? El río va para allá, yo me cruzo en forma perpendicular porque yo quiero llegar a la orilla del río, pero en realidad la velocidad del río, con la velocidad que yo llevo, me va llevando en otra dirección y no llego al mismo lugar. Por eso yo para cruzar el río, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apuntar hacia atrás. Nadar en diagonal, casi en contra del río, lo que me hace reducir la velocidad. Y por eso tardo más en llegar hacia el otro lado. Acá tardo menos porque el río me ayuda, voy más rápido, voy con 260, de 240, pero resulta que no llego al lugar donde yo quería. Después me tengo que volver. Bien, como esto hay muchísimos ejemplos de esto del concepto de velocidad relativa. Entonces, esa velocidad relativa, como dijimos al principio, tiene que ver dónde esté el marco de referencia, que es respecto de quién es la velocidad relativa. Y sobre esto yo les había comentado en algún momento, creo, y si no, se los comento ahora, muchas veces es una sensación. Y esto está relacionado con que alguna vez nos hemos parado en el vehículo, el auto, la moto, la bici, y al lado nuestro se paró un colectivo o un camión, algo de gran porte, que no nos permite ver mucho, ¿no? Entonces lo tenemos ahí pegado a nosotros y estamos esperando un semáforo. Y resulta que en un momento, claro, aprieto el freno porque veo que me voy para atrás. Es como que no frené o no lo tengo en cambio, entonces el auto se me va para atrás. ¿A alguno le ha pasado alguna vez eso? Pero cuando Sí, mira profe. bien, ¿qué es lo que está pasando? No, el colectivo va, o el camión se va moviendo un poquito, pero la velocidad relativa que yo veo respecto al camión es como que no es que él va avanzando, sino que yo me voy quedando. O sea, como que yo me voy hacia atrás y no él hacia adelante. Yo supongo que él está parado y yo me voy hacia atrás. Por eso me asusto y freno y veo que no, yo estoy frenado. Entonces ahí miro bien y me doy cuenta que es el otro el quien avanza. Esto produce esa sensación de que el movimiento lo tengo yo, no él. Esa es la velocidad relativa. La velocidad relativa respecto al camión. Y es lo mismo que él se adelante a que yo me atrase y él se quede quieto. La velocidad relativa es la misma. ¿Se entiende eso? Por eso, en esto hay que tener, no es que hay que tener cuidado, sino que hay que saber establecer cuál es el marco. ¿Quién es el que está quieto, yo o el camión? Entonces, para el acompañante del camionero, el chofer del camión, él me está mirando a mí y él se está moviendo, entonces ve que se va hacia adelante. En cambio yo, que estoy mirando el camión, yo veo que me voy para atrás. Entonces, depende de cómo se lo veo. Por eso hay muchos dichos. Depende del cristal con que se mire. En otra situación, con juego de palabras, decir, bueno, si profe, usted se fue más temprano. Si yo no me fui, ustedes se quedaron. Es casi decir lo mismo, ¿no? Pero decirlo de otra forma. Esto que yo digo en palabras es un poco lo que refleja esto de que depende de quién esté mirando, quién se está moviendo, quién está fijo. Ese es el marco de referencia. Bien, eso es velocidad relativa y obviamente ustedes después en la práctica van a determinar. Por supuesto que esto es
en el plano. Nosotros lo hemos visto con el auto y el camión en una dirección, lo estamos viendo en el plano como si fuera un avión mirado de arriba respecto a los ejes X e Y que le hemos llamado norte, sur, este, oeste, pero es lo mismo. Pero también puede ocurrir como esa velocidad relativa en función de quién, en función de algo que se está moviendo, un helicóptero. Y fíjense, le podemos dar un problema bastante interesante. Vieron que en las películas estas de trenes aparece el helicóptero queriendo salvar a uno que vaya arriba. Y resulta que el tren se va moviendo. Encima hay un tipo que va corriendo arriba del tren. Bueno, aquí estamos en la misma dirección, no hay ningún problema. Pero resulta que viene el helicóptero, tira una escalera y la persona sube a la escalera y se mueve respecto del tren. Tiene una velocidad relativa. Respecto del tren, una. Respecto del tipo que sigue corriendo ahí abajo porque lo quiere alcanzar, tiene otra velocidad. Y encima esa persona va subiendo por la escalera. Y a su vez, la escalera no está quieta porque el helicóptero también empieza a subir. Sube el helicóptero, sube la escalera y el tipo que va arriba de la escalera va subiendo con el helicóptero. Entonces tiene su velocidad más la velocidad con la que asciende el helicóptero. Entonces una persona que está en el tren lo ve de una forma. El tipo que va corriendo en el tren lo ve de otra forma. El tipo que está parado, como si fuera un televidente, ¿no? El televisor, que está mirando que va el tren, va el tipo corriendo, va el otro arriba de la escalera subiendo, el helicóptero se va moviendo. Miren la cantidad de cosas que podemos imaginar. E inclusive, el que va subiendo por la escalera puede tener una rata que le va subiendo por el pie, por el piso. O sea, la velocidad relativa de la rata respecto de la persona, respecto de la escalera, respecto del helicóptero, respecto del tren, respecto a alguien que está fuera del tren, alguien que está arriba del tren, abajo del tren. Y podemos inventar un montón de cuestiones relativas que se van sumando. Y que tenemos que definir bien claro es respecto de quién es el movimiento. Para uno que está afuera y dice, yo soy el marco de referencia, yo estoy afuera y veo esto, entonces yo veo un helicóptero que se mueve hacia arriba con una escalera y con un tipo que va subiendo, entonces tiene que sumar la velocidad del tipo más la velocidad del helicóptero. Si yo estoy prestando la atención a la rata que va subiendo por la pierna del tipo, la velocidad de la rata más la velocidad del tipo más la velocidad del helicóptero. De esa forma voy a ver yo subir esa rata por la pierna de la persona. Pero en 3D, porque no es que está subiendo, porque la gravedad se va alejando en una dirección hacia un costado, entonces tendremos X, Y y Z. Entonces va a haber una componente en el eje X para todos los actores, para la rata, para la persona, para la escalera, para el avión. Porque si no se los dije, se los digo ahora. Cuando va subiendo el helicóptero, el tipo, cuando ve que ya lo tiene enganchado, ¿qué hace? Aprieta un motorcito, con un malacate, y él se va moviendo, pero la escalera también se va moviendo, porque la escalera va subiendo. Sube el helicóptero, sube la escalera, sube el tipo arriba de la escalera, sube la rata arriba del tipo. 4 movimientos respecto de ahí. O que está arriba del tren, o que está en otro lado. Porque además, en la película no solamente va el helicóptero y va el tren, sino que va un loco en un auto al costado del tren queriendo alcanzarlo. Y quiere saltar del auto al tren y después del tren subir a la escalera, agarrar la cabeza. Y eso lo puede hacer solamente Bruce Willis o Stallone o alguno de esos capos que hacen esas películas, que en realidad son películas, nadie se las cree. ¿O usted, profe, está de física? Bueno, sí, uno puede, ustedes mismos ya con estas herramientas pueden analizar algunas cosas. Sí, no lo creo porque no es posible. De hecho que lo filman un montón de veces y los que actúan no son los que actúan, son dobles, porque se deben hacer la pelota 10, 30, 40, 50 veces y vuelven a filmar la escena y le buscan la vuelta para que salga bien bonito. Todo eso ahora se ha mejorado con la tecnología, entonces todo lo que hacen lo hacen en forma virtual, una clase nuestra, en forma virtual, y eso les permite con diseños de la computadora
simular todas estas cuestiones, que lo que estamos viendo en realidad tampoco es real. Y hoy no lo podemos descubrir porque pareciera casi como que es real, ¿no? Como que lo que estamos viendo pasará en la realidad y no sucede así. Cuanto más pasa el tiempo, más real se vuelve esto, ¿no? Cuando yo tenía la idea de ustedes, iba al cine, nunca me hubiera imaginado lo que es el 3D, y menos ahora que, no sé cómo se llama, no recuerdo ahora, pero que además en el cine ahora las butacas tienen movimiento, además de poder ponerte estos visores para ver en 3D, además encima me generan el movimiento, el ruido, y pareciera que está uno dentro de la película y puede tener hasta esa sensación. Yo más que una montaña rusa, en algún parque de diversiones, no tuve otro encuentro de este tipo físico. Pero ustedes cada vez se van acercando más a esos entornos virtuales y a eso que se asemeja tanto a la realidad, que es como si uno lo soñara en realidad. Bien, pero dejémonos de películas. Cada vez que vean una película, ustedes evalúen en ciertos aspectos si es lógico, las velocidades que llevan, la posibilidad de que ocurra tal o cual cosa, las velocidades relativas, porque nosotros hablamos, a ver, yo particularmente les puedo hablar del tren que yo conozco, que es el que tomaba en Buenos Aires de un lado para otro, de La Rioja a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, con Mendoza, los trenes argentinos, que tienen una determinada velocidad. Ahora, un tren bala, un tren que viaja a 200, 300, 400 kilómetros por hora, imagínense hacer estas pruebas de corriendo y saltar, y qué sé yo, no son tan creíbles. Si eran creíbles, en los trenes que yo viajaba, pues son tan lentos que uno podía correr arriba del tren sin miedo a lastimarse demasiado. Bueno, basta de cháchara. ¿Se entendió? La idea es tener el concepto, porque en la práctica hay cientos de ejemplos diferentes. Nosotros tenemos que asumir y razonar que hay relatividad, y eso nos lleva a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que todo es relativo, cosa que no nos vamos a meter ahora, pero tenía mucha razón, y nosotros muchos de los movimientos que vemos son movimientos relativos, que en muchos momentos nos pareció ver que se movió tal o cual cosa. Y a eso le sumamos todavía los que usamos lentes con pequeñas dispersiones que den a raíz del uso de lentes. Bueno, pero no los entretengo más con esas cosas. Les habían prometido movimiento en 2 o 3 dimensiones, algún ejercicio de tiro parabólico. Voy a ver algunos que digamos acá a mano. Acá, por ejemplo, dice un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco justo en el borde. Su velocidad es horizontal y de 9 metros por segundo. Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de los 0,5 segundos. Algo bien básico para entrar en calor. Tenemos una motocicleta, ciclista, que viaja lo hace de la siguiente forma. El dibujito, tenemos un sistema de ejes, motociclista en el instante, este sería el borde. Acá es justo el borde del risco, ahí hay una rueda, ahí está la otra rueda, el motociclista está ahí arriba. En ese preciso instante, la velocidad que lleva es de, ¿cuánto dije? 0,9, no, 9.0, 9 metros. Esa es la velocidad. En el momento que llega justo al extremo del risco, acá no hay nada más
que yo acá he dicho, vamos a poner un eje X y acá un eje Y, resulta que ahí se le hace el vacío, pero la velocidad que trae es perfectamente horizontal. Entonces, una vez que abandonó el disco, ¿qué va a pasar con este disco? Y va a empezar a hacer una parábola. En algún lado va a tener que llegar a tierra, o al agua, o a donde tenga que caer. Entonces, si se obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad después de 0,5 segundos. O sea, al cabo de 0,5 segundos. Entonces, el tiempo, estoy graficando, acá entonces, al cabo de 0,5 segundos, determine distancia del borde y velocidad. Distancia y velocidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que utilizar? ¿Qué fórmula? Nosotros ayer estuvimos viendo y anteriormente fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. La forma que nosotros utilizamos el MRU, velocidad igual a posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. X igual a X sub 0 más B por T. Esto en el MRU. El MRV ya en las posiciones la X sub 0 más B sub 0 por T más un medio en la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y luego velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la otra fórmula que decimos que la velocidad en cualquier punto al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Estas velocidades son las mismas, ¿no? Yo las escribo de forma diferente. Velocidad B sub 0 cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. De estas fórmulas, lo que nosotros decíamos era que podemos cambiar el X por el Y, y la aceleración A la podemos calcular por la aceleración de la gravedad. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? O sea, nosotros sabemos que una vez que abandona este va a caer porque por efecto de la aceleración de la gravedad. Hay una gravedad que va a hacer que el motociclista tienda a ir hacia abajo. Lo que hemos hablado del movimiento rectilíneo uniformemente variado respecto de este concepto es que era la composición de dos movimientos. Uno a velocidad constante. O sea que el motociclista, más allá de que el motor lo haya abandonado, debe continuar viajando a la misma velocidad. Velocidad de 9 metros sobre segundo. Esa velocidad la mantiene constante hasta que llega a este punto. En el caso que ahí vayamos. Pero al cabo de medio segundo nosotros vamos a ver a dónde fue a parar. Entonces tenemos que determinar cuánto vale el X, medido acá en el eje X, a qué distancia del borde, y cuánto descendió en medio segundo. ¿Qué es lo que sabemos de este punto? Que la velocidad en Y, ¿cuánto vale? 0. Acá no tiene velocidad. Este sería el vértice de la parábola. O sea, en una función matemática, la parábola tendría un vértice ahí. Y entonces, en el momento que se suelta o se despide, la velocidad vertical es 0 porque es netamente horizontal. Y empieza a aumentar y cada vez es mayor. A los 0,5 segundos va a tener una componente de velocidad horizontal y una componente de velocidad vertical. De tal forma que la velocidad del individuo va a ser tangente a la trayectoria. Esa es la velocidad que me piden distancia y velocidad. Entonces, ¿qué fórmulas tendríamos que aplicar? Primero la del movimiento rectilíneo, porque es lo más cómodo que tengo. Voy a recargar un poco de tinta, porque
que se ve bastante feo, según veo yo, la pantalla. Pueden hablar, pueden conjeturar, pueden decir algo, pueden ustedes colaborar con el ejercicio. Entonces les decía, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Y lo primero que hacemos es el movimiento rectilíneo, la posición, si esta posición es 0 en el eje X, en este eje X, entonces la posición en X es igual a B por T. Y en el sentido horizontal la velocidad es constante y el valor de velocidad es de 9 metros por segundo por 0,5 segundos, que es lo que me pide. Entonces segundo con segundo se va, me queda 9 por 0,5, 4,5 metros. O sea, al medio segundo, porque esto es 0,5 segundos, medio segundo. Al cabo de 0,5 segundos el tipo ya está a 4 metros y medio. Y si nosotros utilizamos esta fórmula y en vez de X lo llamamos Y, decimos que hay un Y sub 0, que hay un Y sub 0 más B sub 0 por T más un medio de G por T al cuadrado. ¿Y por qué más y no menos? Y porque la gravedad va a actuar a favor en este caso. No es un tiro vertical, al contrario, es caída libre. Y es caída libre porque la velocidad inicial es 0. Entonces B sub 0 es 0. Entonces nosotros vamos a decir, el I sub 0 es 0. Entonces vamos a decir que I es igual a un medio de G, que es 9,8, por 0,5 elevado al cuadrado. Utilizamos esa fórmula, nada más. Entonces, el valor de I, en ese caso, la gravedad es la que le va a conferir el signo negativo. Y acá decimos, pero si va hacia abajo, se acelera. Pero que se acelere y el valor de I negativo, ¿por qué? Porque I, lo consideramos siempre que I es positivo hacia arriba. ¿Por qué es negativo? Porque la gravedad actúa en contra del sistema de referencia. O sea, el signo de la gravedad no significa que va perdiendo velocidad o que va desacelerando. Lo que estamos diciendo es que es negativo porque este vector va en contra del sentido que yo he adoptado como positivo hacia arriba. Entonces, bueno, menos un medio de 9 por 8,5 por 9,8 por 0,5 al cuadrado me da menos 1,2. Supongo que ese valor sí es probable que esté redondeado, o no, menos 1,2. Entonces, hay 4 metros y medio y hacia abajo hay 1,2 metros. Esa es la. Entonces, ¿a qué distancia está del borde? Y la distancia la tenés que calcular como la hipotenusa. O sea que al final la distancia es la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, no importa que el y sea negativo, total elevado al cuadrado, va a quedar positivo. Y ahí vamos a sacar cuál es la distancia en línea recta. Ahora, ¿qué velocidad tiene? Porque me piden distancia y velocidad. Entonces, ¿qué velocidad tiene? Esta velocidad es la que mantiene constante, ¿vale? 9 metros sobre el segundo. Lo que yo no sé es qué velocidad tiene acá. Y para eso tenemos en esta fórmula que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que ahora va a ser G por T. Pero la velocidad inicial es 0. Entonces quería la 9,8 por el tiempo, ¿o no? Nada más que 9,8 por el tiempo. Entonces la velocidad va a ser igual a menos 9,8 por T. ¿Por qué negativa? Porque va hacia abajo y porque la velocidad también va a ir hacia abajo. Entonces, ¿por T? ¿Por cuánto? Por 0,5. Y eso nos va a dar 4,9 metros sobre segundos. Ese es el valor de velocidad, menos 4,9 metros por segundo. Y bueno, obviamente que tienen que componer y sacar, pues yo le estoy pidiendo esta velocidad, ¿no es cierto? Entonces, esto me está diciendo que estos son menos 4,9
Y el otro cateto, o si quieren acá los 4,9, esta va a ser la hipotenusa. O sea que la velocidad en definitiva va a ser la raíz cuadrada de lo mismo que acá, x cuadrado más y cuadrado, la velocidad en x, 9 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad en y, que es menos 4,9, el signo no importa, en definitiva me va a dar positivo al elevarlo al cuadrado, según el autor, ese resultado es de 10,2 metros por segundo. La velocidad es de 10,2 metros sobre segundo. ¿Están de acuerdo? Aquel que haya terminado el ejercicio y me dice, bueno, ahí la distancia, esa raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es 4,7. 4,7 metros. La persona está a 4,5 metros hacia la derecha y menos 1,2 metros hacia abajo, que define una distancia total de 4,7. Y la velocidad es la raíz cuadrada de la suma de las dos velocidades, en x y en y, me da 10,2 metros por segundo. Aquel que conteste así, termine el ejercicio ahí, está incompleto. Porque la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué significa que es vectorial? Y tengo que dar, por ejemplo, cuál es la dirección que tiene el vector. El sentido yo sé que es hacia abajo, hacia la derecha y hacia abajo. Pero yo tengo que dar qué dirección tiene. O si ustedes dicen hacia el este. El ángulo. ¿Cómo? El ángulo. El ángulo. Entonces, este ángulo que está acá es el que me va a definir a mí, por ejemplo, la dirección. Entonces, la tangente va a ser este cateto dividido en este cateto. La tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que son los menos 4,9 sobre el cateto adyacente de 9. Eso así, inclusive con el valor negativo, me permite calcular el arco tangente de, ponemos en la calculadora, inversa, tangente, paréntesis, menos 4,9. Menos 28 grados puede ser. Sí, señor. 28 grados con 33 minutos. Menos 28 grados con 33. ¿Por qué negativo? Inclusive con el mismo sistema de signos y todo, porque se mide en el sentido horario, por eso es negativo. Ahí recién está bien el ejercicio, porque si es un vector tengo que dar el módulo de la velocidad, módulo igual a la raíz de todo eso, y la dirección dada por el ángulo. Respecto al eje de las X, bajo menos 28 grados, y en esa dirección el módulo es 10,2 metros por segundo. Estas son las coordenadas polares. Así se llaman, coordenadas polares que determinan entonces la dirección y el ángulo. Bueno, eso es una cosa bastante sencilla respecto de lo que queríamos trabajar. En cambio, en un tiro parabólico, dice, un bateador golpea una pelota de béisbol, de modo que esta sale del bate con una rapidez de 37 metros por segundo, con un ángulo de 53,1 grados. Borro esto. Esto igual de todas formas después lo pueden buscar en el libro, el ejercicio está en el libro, y después reconstruirlo a partir del video. Vamos a subir un poquito.
Vamos a terminar entonces más a la izquierda. Dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate con una rapidez de menos 37, igual 37 metros por segundo. Entonces la velocidad que sale del bate en la pelota no es la velocidad del bate, la velocidad de la pelota. Sale del bate a 37 metros por segundo. Fíjense que es un valor bastante importante porque está en metros sobre segundos, multiplicado por 3,6, siempre tomamos la referencia, 133 kilómetros por hora. Para que ustedes tengan aproximadamente 133 kilómetros por hora. Dice que lo hace con un ángulo de 53,1 grados. O sea que en definitiva, si nosotros tenemos un sistema de ejes, acá al primer bisector es a 45 grados, un poquito más. Entonces decimos que con esta inclinación de 53 grados, 53,1 grados, sale con una velocidad de 37 metros sobre segundos. Calcule la posición de la pelota y su velocidad cuando el tiempo es de 2 segundos. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto de su vuelo y su altura h en ese punto. Obtenga el alcance horizontal R, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. Entonces, vamos por parte. Punto A. Posición de la pelota y su velocidad al cabo de 2 segundos. Posición, como recién. Posición y velocidad a los 2 segundos. Entonces esto no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el eje X y en el eje Y, esto va a ser obviamente un parabólico. Tenemos que calcular en otro momento, en el punto B, el I máximo. Y con el I máximo, cuánto tiempo tardó en llegar. Y la velocidad es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que lo vamos a descomponer en dos velocidades. En una V0x, que es igual a V sub x, porque es constante, y en una velocidad que llamamos V sub 0i, que es así, es variable, y en este punto se hace así. Entonces el valor de velocidad es muy sencillo porque tendremos que V sub x, que es la constante, es igual a la velocidad por el sub 0, de sub 0 por el coseno de 53,1 grados. Entonces, este valor es 37 por el coseno de 53,1, que serán aproximadamente 0,6, 6 por 7, 42, 6 por 3, 18, 4, 22. Entonces tendremos un valor de velocidad de 22,2 metros por segundo. En cambio, la velocidad en el eje Y es V sub 0, cateto opuesto, por el seno de 53,1 grados. Entonces, el seno sería 37 por el seno de este ángulo, son 0,8. 8 por 7, 56, 8 por 3, 24, 29,6 metros sobre segundo. Esta es mayor que esta porque el ángulo es mayor de 45 grados, entonces este vector es mayor que este. Si fuera 45, los dos vectores serían iguales. Si es menos de 45, el de X es mayor que el de Y. Estos valores los pone el libro porque ustedes toman en la calculadora y fíjense que el valor de la calculadora, que yo lo sepa de memoria. O sea, sí lo sé de memoria, pero porque siempre en los libros yankees sacan ese valor. Ustedes pongan seno de 53,1 y van a ver que le da 0,799, que es lo que he hecho yo, tomar directamente 0,8. Si ustedes ponen el coseno de 53,1,
le da 0,604, o sea 0,6. Y multiplica por el valor de velocidad inicial, que tiene las dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Entonces, quiero saber qué pasó al cabo de 2 segundos. Entonces, el punto A, me piden a mí qué pasa a los 2 segundos, y bueno, yo sé que la posición es velocidad por tiempo. La velocidad es la velocidad en X. La velocidad en X es la que es constante. Además, este valor de velocidad que son 22,2 metros sobre segundos por el tiempo que me están diciendo que pasa a los 2 segundos. Los 2 segundos se va, 22,2 por 2 es 44,4. Entonces la posición es que ya tiene 44,4 metros de distancia horizontal. Distancia horizontal. ¿Cuál es el valor de I? ¿Se acuerdan que para I era igual a B sub 0? Teníamos I es igual a I sub 0 más B sub 0 por T, B sub 0 I, más un medio, que en este caso es menos un medio de G por T al cuadrado. La gravedad va en contra del sistema. Entonces, el I sub 0 es 0 porque consideramos que parte del origen ahí, donde I vale 0, la velocidad inicial de sub 0I es esta de 29,6 metros sobre segundo, por el tiempo que me están pidiendo son 2 segundos. Un segundo. Se cancela y me queda menos un medio, 9,8 por 2 segundos elevado al cuadrado. Me quedan 4. Simplifica con esto. Me queda 29,6 por 2 menos 9,8 por 2. Ese es el valor que nosotros tenemos que calcular entonces. Que vamos a ver si acá está hecho el cálculo. 39,6. ¿Sí? 39,6. Ustedes colaboren. Estos son 39,6. Obviamente que nosotros tenemos los 39,6 metros. Ha hecho 44 metros. Así y está a 36 metros hacia arriba. ¿Llegó a la altura máxima? Todavía no lo sabemos. Podemos calcular el I máximo, podemos calcular el R, porque ayer vimos las fórmulas. Entonces, si nosotros ya hemos visto las fórmulas, vamos a directamente aplicarlas. Y si no, las deducen. Si ustedes, ahora en el examen, ahora no, en el próximo, si seguimos con esta modalidad, te van a tener las fórmulas en alguna hoja, por más que le digamos que la gestión de memoria te la van a machetear, ¿no? A través de este medio no le podemos verificar si las tienen o no, las fórmulas las van a tener. Entonces, en vez de aplicar la fórmula de movimiento de dos direcciones, ¿se acuerdan que ayer calculamos el máximo y el? Es preferible que ustedes la deduzcan. ¿Qué es lo preferible? Es preferible que ustedes digan, bueno, a ver, la velocidad que es igual a la velocidad inicial en G por T es calcular el tiempo que tarda en que esta velocidad sea 0. Porque estos son el eje Y, ¿verdad? Entonces, en este punto que está acá arriba, la velocidad es netamente horizontal. Y en este valor de velocidad que hemos calculado nosotros, o sea, los 22,2 metros por segundo. ¿Sí? En cambio, la velocidad en I vale 0. Entonces, la velocidad inicial la tenemos, sí, vale 29,6. Entonces, yo sé que el tiempo es igual, porque pasa para allá, que a B sub 0I y G que estamos utilizando pasa a dividir. Entonces, vamos a decir 29,6 dividido en quién, 9,8. Con eso vamos a calcular entonces metros sobre segundo. Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, con este se va, me quedan metros. Con metros se va y me queda este segundo arriba como tiempo. El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Entonces, 3,02 le da, profe. 3,02. Muy bien.
Entonces ya sabemos que tarda 3,02 segundos. Recién habíamos dicho, ¿qué pasa a los 2 segundos? A los 2 segundos teníamos 44 metros y una altura de ¿cuánto? De 39,6 metros. Obviamente estaba antes de llegar a la altura máxima. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahora el tiempo para llegar a la altura máxima es 3 segundos. O sea que se tiene que haber dado antes. Obviamente que se dio antes, pues son 2 segundos. Entonces, en el tiempo anterior, esta es la posición. Todavía no tenemos el I máximo. ¿Cómo calculamos el I a partir de esto? Porque tenemos el tiempo, lo reemplazamos acá y tenemos todos los datos. Entonces, el I va a ser igual al V sub 0I, y vale 29,6. Ahora, en vez de multiplicarlo por 2 segundos, por 3,02, menos un medio de G de 9,8 por 3,02, pero elevado al cuadrado. Y eso nos va a permitir calcular cuánto vale el I max, o sea, la altura a la que ha llegado. Vamos a correr un poquito esto. 44,7 me da, profe. 44,7 metros. No estaba muy lejos de los 44, no, 44 donde son medidos de forma lineal horizontal. Acá hay 44 metros y 39. El máximo se da para 44,7 metros. Ese es el máximo. ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos determinado entonces cuánto vale el I máximo. Preguntan cuál es el alcance. También multiplico por 2 este tiempo y tengo 6,04 segundos, porque el tiempo que tardo en llegar acá es el mismo tiempo que tarda en bajar acá. Por lo tanto, 2 veces ese tiempo reemplazado ¿dónde? La fórmula de que x igual a b por t. ¿Por qué? Porque el movimiento horizontal es a velocidad constante. Por lo tanto, lo último que sería el alcance va a ser igual a la velocidad en x, que es 22,2 metros sobre segundo, por 2 veces el tiempo, o sea, 2 por 3,0. Y ese resultado, en definitiva, es el valor del alcance máximo, que en algún lado debe estar. Da 134,1. Muy bien, redondeado, 134 metros, y está muy bien porque por lo menos así lo dice el libro, que esto llegó a los 134 metros. Ustedes podrían haber hecho el cálculo del I máximo de los 44,7 o el cálculo del alcance máximo de los 134 utilizando el B0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa dividido en 2G, o la otra formulita que decía que era B0 cuadrado por el seno de 2 alfa dividido en G, que si no la recuerdan, no importa. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que hacer es deducir, no es tan difícil. Teniendo la velocidad inicial y teniendo el ángulo, todo lo demás es fácil. Los ejercicios se vuelven complicados cuando no le dan la velocidad inicial o cuando no le dan el ángulo, y tienen que determinar ustedes con qué ángulo hay que lanzarlo para que llegue a determinado lugar. Ahí se complica un poquito más. Y aparecen las ecuaciones, tomar la fórmula, despejar y rebuscársela de alguna forma para ver cómo sacar los datos. Bueno, no los quiero entretener más, aunque quedan unos minutitos, entonces para que ustedes pregunten algo en particular, o si quieren, lo que puedo hacer es, si no se ve muy bien, les paso una foto de esto al grupo, veamos dónde están. Álgebra y geometría que decir, bueno, este grupo de álgebra yo uso también por física, así que saco una foto yo. Y el otro grupo, voy a reenviarlo a, ¿dónde está? Grupo compile.
les deseo suerte para mañana. Yo, por cuestiones que además de trabajo, de los jefes de trabajo prácticos, los que ellos determinan en base a los ejercicios que hicieron con ustedes, qué ejercicios les van a tomar mañana. Nosotros conocemos el examen, obviamente, porque está a cargo de la materia, pero dejamos en la decisión de ellos de la selección. Nosotros cuidamos de que sea algo de que quede dentro de lo lógico, pero no vamos a interferir. Lo que sí les voy a anunciar ahora, y después se lo vamos a hacer al grupo, que como dijimos, después del examen, o sea, el martes de la semana que viene, vamos a rendir el teórico correspondiente en las mismas 3 unidades que rinden ustedes de práctico, lo vamos a rendir en forma teórica. Esto es conceptual y el examen es muy cortito. Va a ser también un formulario. Yo les voy a pasar por el Google Drive, o sea, yo les voy a pasar ese momento, nos conectamos al Zoom, les paso por el WhatsApp el URL, la dirección, ustedes cliquen allí, les va a salir el formulario y van a contestar las opciones. Acá no hace falta que hagan desarrollos teóricos, van a hacer preguntas conceptuales donde ustedes tendrán que marcar cuáles son las correctas. Por supuesto que van a estar un poco dadas vueltas para que no sea tan sencillo como para googlearla y poner la respuesta tan directa. Puede ser que son de múltiples opciones, hay que elegir una sola opción, y puede ser que sea la correcta o la incorrecta. O sea, marque la opción correcta o marque la opción incorrecta. Eso va a ser la semana que viene, el martes de la semana que viene, van a rendir a las 6 de la tarde en el horario nuestro, hasta que nos conectemos, esperamos un rato, una vez que estamos todos conectados, les paso la dirección y ustedes abren automáticamente el formulario y se ponen a contestar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si Bueno, profe. nada más. No, nada más por ahora. La clase esta la mandan también para que la suban o no. Sí, señor. Esta clase también va a ser subida. Hoy creo que subieron 2 o 3 clases de álgebra. En realidad son una de ustedes, una de electromecánica, otra de civil. Pero sí, todas las clases, la idea es que las suban la gente de técnica. Es que a veces no es instantáneo, pero bueno. Muy bien, chicos, los dejo entonces. Nos vemos. Mañana yo me voy a meter un ratito en el Zoom para ver cómo les va, pero buena suerte. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, Bien, gracias. Chao, cuídese. profe, gracias. Luego, profe.